Imagínate viviendo en una sociedad donde tu valor está completamente ligado al nombre de la familia que llevas, al hombre con quien te casas y más aún, a los hijos que logras tener. No hay libertad, no hay una verdadera elección. Tu vida está determinada por obligaciones familiares, por reglas estrictas de tradición y por promesas hechas, y muchas veces no cumplidas. Es en este escenario donde conocemos a Tamar, una mujer cuya historia parece sacada de una novela dramática y tensa, pero que está escrita con todos sus detalles impactantes en las páginas de la misma Biblia. Ella no es un personaje secundario. Es una pieza fundamental en un rompecabezas que tardaría siglos en completarse. Y en el centro de esa trama está la promesa de un Mesías. Tamar aparece en el contexto de la familia de Judá, uno de los hijos de Jacob. Judá no era un personaje cualquiera. Sobre sus hombros reposaba una profecía poderosa. El cetro, es decir, el reino, nunca se apartaría de su linaje. Esto fue dicho en el capítulo 49 de Génesis, versículo 10, y señalaba directamente la venida del rey David y, más adelante, del mismo Jesucristo. Y es precisamente en esa línea, en el corazón de esa promesa divina, donde Tamar se posiciona, aún sin tener plena conciencia de todo lo que estaba en juego. Fue dada en matrimonio al primogénito de Judá, pero lo que podría haber sido el inicio de una vida de estabilidad y esperanza, rápidamente se convirtió en tragedia. La Biblia describe a como un hombre malo ante los ojos del Señor, y por causa de su perversidad, Dios decide quitarlo de la tierra. Tamar se encuentra viuda, sin hijos y sin herencia. Entra en un estado de suspensión social, su identidad, su valor, su esperanza. Todo parecía haber muerto junto con su esposo. Pero según la ley del levirato, el hermano de debía asumir la responsabilidad de engendrar hijos con Tamar, para que la descendencia del fallecido no fuera borrada. Así entra en escena el segundo hijo de Judá, Onán. Onán, sin embargo, se negó a cumplir con su deber. No quería que los hijos fueran considerados de su hermano, ya que eso afectaría directamente su herencia y su posición en la familia. Entonces, en un acto de desobediencia tanto social como espiritual, evitaba deliberadamente que Tamar quedara embarazada. Esto se veía como una traición a su responsabilidad y una afrenta al plan de Dios. El Señor, una vez más, interviene y Onán muere. 2 pérdidas. 2 viudedades y un silencio ensordecedor. Tamar ahora enfrenta una incertidumbre aún mayor. El único hijo que le quedaba a Judá era Selá, aún joven. Judá, temiendo por la vida de su último hijo, promete que cuando crezca cumplirá la ley del levirato. Pero la promesa era vacía. El tiempo pasó y nada ocurrió. Tamar fue dejada esperando, sola, marginada, desprotegida. Ahora, detente un momento y piensa conmigo, ¿cuántas veces tú también te has sentido como Tamar, esperando algo justo, esperando una respuesta, esperando una promesa que parecía no llegar nunca? Tamar es la representación bíblica de la espera injusta, de la fe llevada al límite, y, aún así, no se dejó consumir por la desesperación. Pero antes de continuar con esta sorprendente jornada de fe, dolor y sabiduría, quiero hacerte una invitación. Asegúrate de estar suscrito al canal. Al suscribirte, no solo nos ayudas a continuar con este trabajo, sino que también te aseguras de no perderte ninguna nueva reflexión como esta. Volviendo a nuestra historia, Tamar se dio cuenta de que estaba siendo engañada. La promesa hecha por Judá nunca se cumpliría. Y, a diferencia de tantas otras mujeres de la época que tal vez habrían aceptado el silencio como respuesta, ella tomó una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión valiente, arriesgada, controvertida, pero absolutamente estratégica. Tamar trazó un plan. Supo que Judá iría a Timná,
a encargarse de la esquila de las ovejas, y allí vio su única oportunidad. Tamar se disfraza de prostituta cultual, una figura común en los rituales paganos de la región, y se posiciona en el camino por donde Judá pasaría. Ella conocía a su suegro, sus hábitos, sus debilidades. Esto no fue una trampa cualquiera. Fue un movimiento calculado, guiado por la convicción interior de que su historia aún no había terminado. Tamar tenía un objetivo claro: preservar la descendencia que le había sido prometida. El disfraz funcionó. Judá, sin reconocerla, se le acerca. Y aquí vemos una de las escenas más densas y simbólicas del Antiguo Testamento. Tamar, bajo la apariencia de una desconocida, negocia con Judá. No quiere dinero, quiere pruebas. Pide 3 objetos: el sello, el cordón y el bastón. Estos objetos no eran simplemente pertenencias personales, simbolizaban la identidad, la autoridad y la posición social de Judá. Al entregarlos, sin saberlo, estaba entregando su propia sentencia. Se unió a Tamar y siguió su camino, sin imaginar jamás que ese encuentro cambiaría el rumbo de la historia. Tamar, por su parte, vuelve a casa, embarazada, con pruebas en mano, y un secreto que en el momento justo saldría a la luz. Este primer acto de la historia de Tamar nos confronta con la idea de justicia. ¿Cómo es posible que alguien actúe de forma tan audaz y aún así esté alineado con los planes de Dios? La respuesta está en el corazón de la Biblia. Dios ve más allá de las apariencias. Él ve la intención, el dolor, la lucha. Tamar no actuó por impulso, actuó por convicción. Su vida estaba en juego, la descendencia prometida estaba en riesgo, y el silencio de los hombres no podía ser la última palabra. Y la pregunta que nos queda es: ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos al silencio de promesas incumplidas? ¿Cuando esperamos algo justo y la respuesta no llega? La historia de Tamar nos muestra que la fe no es pasiva, que hay un tiempo para esperar, sí, pero también un tiempo para actuar, y que muchas veces Dios trabaja entre bastidores, usando precisamente a los marginados, los olvidados y los rechazados para cumplir sus designios. Veamos cómo esta acción audaz de Tamar se transforma en escándalo público, en juicio precipitado y finalmente en uno de los momentos más impactantes de reconocimiento y justicia de toda la historia bíblica. Prepárate, porque la revelación apenas comienza. Después de aquel enigmático encuentro al borde del camino, Tamar regresó a su casa con algo más que los objetos de Judá. Llevaba en su vientre la continuidad de la promesa divina. Pero no todo sería sencillo. Lo que se desarrollaría a continuación sería una tormenta de juicio, hipocresía, dolor y finalmente una verdad que ningún ojo apresurado podría percibir de inmediato. Era el momento en que la justicia divina comenzaría a mostrar su rostro, en contraste con la justicia fallida y precipitada de los hombres. Pasó el tiempo y el embarazo de Tamar ya no pudo ocultarse. En una sociedad que valoraba intensamente el honor familiar y la pureza de la mujer, el vientre de Tamar se convirtió en un escándalo. Ya no era solo la viuda de 2 hijos de Judá, ahora era la embarazada misteriosa, sin esposo y sin explicaciones visibles. La noticia se propagó como fuego en campo seco, y no tardó en llegar a oídos de Judá. Su reacción fue rápida, severa y, sobre todo, reveladora. Sin intentar comprender, sin preguntar, sin escuchar a Tamar, Judá sentencia: «Sacadla y que sea quemada». Esa frase no es solo una orden, es el reflejo de una sociedad que juzgaba antes de oír, que condenaba antes de buscar la verdad. Es el retrato de un sistema patriarcal
que se protegía a sí mismo con castigos extremos, incluso cuando la falla estaba dentro de sus propias paredes. Judá, el hombre que le había negado a Tamar el derecho del levirato, que no cumplió su promesa, ahora se colocaba como juez de una mujer que había sido dejada sin opciones. Era un juicio sin misericordia. Era la condena de una mujer por la transgresión de un hombre. Pero Tamar no se quedó callada. En el momento en que estaba a punto de ser llevada a su castigo, envía un mensaje a Judá. No va en persona, no se defiende con gritos ni con desesperación. Simplemente entrega los objetos que había guardado con tanto cuidado: el sello, el cordón y el bastón. Y junto con ellos envía la frase que lo cambia todo. Del dueño de estos objetos estoy embarazada. Es el golpe de la verdad, silencioso, certero, innegable. Al recibir los objetos, Judá reconoce al instante: la mujer que él condenaba era la misma a quien había dejado desamparada. El escándalo que intentaba apagar con fuego ahora se convertía en un espejo de su propia culpa. Y en ese momento, el juicio da paso a la confesión. Judá no intenta justificarse, no busca excusas, simplemente dice: ella es más justa que yo. Esa frase tan corta lleva un peso eterno. Por primera vez, un patriarca admite públicamente que una mujer, viuda, marginada y hasta entonces silenciosa, actuó con más justicia que él. Ese reconocimiento es poderoso. No solo salva la vida de Tamar, sino que restaura su dignidad, le devuelve el honor y confirma que su actitud no fue solo valiente, sino justa ante Dios. Y ahora quiero invitarte a interactuar. ¿Tienes alguna duda sobre esta parte de la historia? ¿Alguna curiosidad sobre el juicio, la reacción de Judá o qué significaban esos objetos? Déjala aquí en los comentarios. Tu pregunta puede ser la clave para la reflexión de muchas otras personas, y aprovecha para contarnos qué parte te impactó más hasta ahora. Tamar no expuso a Judá con palabras afiladas. No pidió venganza, no deseó humillarlo, solo mostró la verdad, y la verdad fue suficiente. Ese momento nos enseña una lección preciosa. A veces, la justicia de Dios no llega con ruido, sino con un silencio revelador. Tamar usó la sabiduría y una prueba concreta, no para destruir a Judá, sino para mostrar que su lucha era legítima. No buscaba exponer, sino sobrevivir. No buscaba venganza, sino justicia. Judá, por su parte, al reconocer su error, nos muestra otro aspecto fundamental de la fe: el verdadero arrepentimiento. No esconde su culpa, la asume. Y ese reconocimiento cambia el rumbo de la historia. Podría haber silenciado a Tamar, podría haber destruido las pruebas, podría haber sostenido la mentira. Pero no lo hizo, confesó. Y a partir de ahí, Dios comienza a restaurar todo lo que había sido roto. Y aquí hay una pregunta importante para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores? ¿Tenemos el valor de asumir la culpa cuando fallamos? ¿O preferimos culpar a otros, condenar, atacar, como Judá intentó hacer al principio? La historia de Tamar nos recuerda que la humildad y la verdad pueden transformar incluso los mayores escándalos en puentes hacia la redención. La confesión de Judá no solo salvó la vida de Tamar, sino que también la reintegró a la promesa. Ahora estaba embarazada de alguien que tendría un lugar sagrado en la genealogía de Judá, y más tarde en la de Jesucristo. Tamar no solo sobrevivió al escándalo, fue justificada. Y eso no ocurrió porque los hombres le dieron ese derecho, sino porque Dios la veía más allá de las apariencias. Y observa, ¿cuántas veces las apariencias engañan? ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por lo que vemos superficialmente? ¿Cuántas Tamares son acusadas, despreciadas y olvidadas, mientras los verdaderos errores están ocultos en los corazones de quienes señalan con el dedo?
La Biblia nos muestra que Dios no se detiene en lo que ven los ojos. Él va más allá. Ve la intención, el dolor, la motivación y sobre todo la fidelidad. Tamar también nos enseña sobre la paciencia estratégica. No actuó por impulso. No reveló la verdad en el momento del encuentro con Judá. Esperó, observó, y en el momento justo, en el tiempo de Dios, presentó aquello que había guardado con sabiduría, las pruebas de que no era culpable, sino víctima de un sistema que le había fallado. Y tal vez tú estés viviendo algo parecido. Tal vez guardes en el corazón un dolor, una injusticia, un silencio que te hiere cada día. Tal vez estés cansado de esperar, pero mira a Tamar. Ella esperó, ella actuó, ella confió, y en el momento justo, Dios la honró. Después de la confesión de Judá, el nombre de Tamar ya no está asociado a la vergüenza, sino a la justicia. La mujer acusada de prostitución ahora era reconocida como más justa que el propio patriarca de la tribu de la cual vendría el Mesías. Eso es redención. Eso es la gracia operando entre bastidores en la historia. Acompañemos ahora el nacimiento de los hijos de Tamar. Un evento lleno de simbolismos, giros inesperados y significado eterno. Acompáñanos, porque la historia que parecía deshonrosa está a punto de convertirse en parte del plan más grande jamás escrito: la salvación de la humanidad. Había llegado el momento más esperado. Tamar, la mujer juzgada, calumniada, amenazada, estaba ahora a punto de dar a luz. Pero, como todo en su vida hasta ese momento, ni siquiera este acontecimiento sería sencillo o común. Lo que estaba a punto de suceder no era simplemente un parto. Era el cumplimiento de un plan divino, un movimiento estratégico de Dios, escrito desde los tiempos antiguos, pero revelado en el vientre de una mujer valiente. La Biblia cuenta que Tamar estaba embarazada de gemelos, y al comenzar el parto ocurre algo curioso e inusual. Uno de los bebés, aún no nacido, saca la mano hacia afuera. La partera, al ver esto, se apresura a atarle un hilo rojo en la muñeca, una costumbre antigua para marcar al primogénito, el que saldría primero, el que recibiría las bendiciones y derechos de la primogenitura. Pero, de forma sorprendente, ese bebé recoge la mano, y quien nace primero es el otro hermano. Un giro inesperado. Una inversión, una ruptura de expectativas. Ese segundo bebé, que ahora se convertía en el primogénito por derecho de nacimiento, fue llamado Pérez, un nombre que en hebreo significa ruptura, brecha o quebrantamiento. ¡Y qué nombre tan apropiado! Pérez rompió no solo el vientre de su madre, sino también las convenciones humanas, el orden natural de los acontecimientos, las reglas que los hombres habían establecido. Fue una señal clara de que Dios estaba en control. Que el Altísimo dirige la historia de una manera distinta a la lógica humana. Ahora piensa, ¿cuántas veces en la Biblia vemos a Dios eligiendo al más improbable, al más joven, al menos favorecido? Jacob fue elegido en lugar de Esaú. José fue exaltado entre sus hermanos mayores. David, el menor de la casa de Isaí, fue ungido como rey. Y aquí, una vez más, vemos a Dios rompiendo la lógica, desarmando los esquemas humanos para mostrar que su plan va mucho más allá de las apariencias. El nacimiento de Pérez es más que un detalle curioso. Es el inicio de una línea mesiánica. Es el primer peldaño de una escalera que nos llevaría a David, el rey conforme al corazón de Dios, y más adelante a Jesús, el Hijo del Altísimo. Y todo comenzó con una mujer audaz, determinada y fiel a lo que creía que era justo. Tamar no solo dio a luz hijos, dio a luz el destino de un pueblo. Y no podemos ignorar al otro hijo, Sera, el gemelo que quedó marcado con el hilo rojo, pero que no nació primero.
Sera representa lo que se esperaba, lo que estaba designado, pero que, por voluntad de Dios, no ocurrió. Es como si el hilo rojo fuera símbolo de la expectativa humana, mientras que Pérez, sin marca alguna, representa la sorpresa divina. Dios estaba diciendo: no siempre lo que los hombres marcan es lo que yo escojo. Esa ruptura es, de hecho, el corazón de la historia. Dios rompe con las normas para mostrar su soberanía, y Tamar, al disfrazarse y actuar con valentía, se convirtió en un instrumento de esa ruptura. Su plan, aparentemente escandaloso, resultó ser parte del plan eterno de redención. Esto nos enseña que no siempre los caminos de Dios son limpios y rectos a los ojos humanos. A veces, Él actúa en el caos, en medio del dolor, del rechazo, de la vergüenza, y transforma todo. El nacimiento de Pérez también es un mensaje de esperanza, de cómo Dios puede generar vida donde había muerte. Mira, Tamar había perdido a 2 esposos, había sido olvidada por su suegro, había sido juzgada como promiscua, y ahora daba a luz no solo hijos, sino propósito. Su historia, marcada por tragedias, ahora era un hito de una nueva etapa. Dios no solo restauró su dignidad, la elevó, la hizo punto de partida. Es imposible no ver aquí un principio poderoso. Dios usa a personas improbables para cumplir propósitos inmutables. Tamar era improbable. Pérez era improbable, pero el plan era inmutable. La línea del Mesías había sido preservada. Y si tú, en algún momento de tu vida, te has sentido olvidado, despreciado o incapaz, mira esta historia. Mira cómo Dios toma lo roto y lo convierte en fundamento. Mira cómo usa la debilidad para manifestar su fuerza. Pérez creció y fue padre de Esrón. De Esrón vino Aram, y así siguió la genealogía hasta llegar a Booz, luego a Obed, Isaí, David y, siglos después, a Jesucristo. Y todo comenzó con el valor de Tamar, con su vientre, con su fe inquebrantable incluso frente a la vergüenza pública. Qué maravilla es comprender que el vientre rechazado fue usado por Dios como canal de salvación para toda la humanidad. Y esto cambia la forma en que miramos los dolores de la vida, porque quizá, como Tamar, tú hayas sido ignorado por quienes debían cuidarte, tal vez hayas sido juzgado, condenado injustamente, olvidado por tu propia familia. Pero la historia de Tamar nos invita a confiar en que Dios está viendo. Él está escribiendo, incluso cuando parece que el silencio reina, incluso cuando nadie parece importarse. Él está moldeando el final, aún en medio de tu dolor. ¿Y te das cuenta del tamaño del milagro? La genealogía de Jesús, el Salvador del mundo, no comenzó con reyes ni grandes líderes. Comenzó con una mujer sin voz, en tierra extranjera, que decidió que su vida no terminaría en el abandono. Comenzó con alguien que decidió luchar, no por venganza, sino por justicia. Tamar no buscaba gloria. Ella quería dignidad, quería lo que le correspondía por derecho, la oportunidad de cumplir un propósito que le había sido prometido. La historia del nacimiento de Pérez también nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios actúa en nuestras vidas. Muchas veces esperamos que algo suceda de una manera, pero Él lo realiza de otra completamente distinta. Esperamos que el primero en nacer sea el escogido, y Él escoge al segundo. Esperamos que la justicia llegue de forma directa y llega a través de un plan que escandaliza a los hombres. Esperamos que los héroes sean siempre los perfectos, y Él nos muestra que los héroes de la fe muchas veces son los rechazados. Este relato nos saca de la zona de confort, nos invita a mirar a los marginados, a las Tamar que viven a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros.
Y la historia de Pérez nos invita a mirar hacia el futuro con fe, porque donde todos veían vergüenza, Dios vio legado. Donde todos veían escándalo, Dios veía misión. Donde había silencio, Dios preparaba el sonido de la promesa, cumpliéndose en el llanto de un recién nacido. Y hay más. El nombre Pérez no solo lleva la idea de ruptura, sino también de paso. Como si Tamar, al dar a luz, estuviera abriendo camino para una nueva estación, no solo para su vida, sino para toda la historia de Israel. Fue un paso del abandono al propósito, del silencio a la línea real, de la vergüenza al honor. Dios reescribió la historia de una mujer olvidada y la colocó en el prólogo del plan de salvación. Vamos a conocer ahora la importancia simbólica de Tamar en la genealogía de Jesús y cómo su presencia entre los antepasados del Salvador desafía la religiosidad de la época y nos revela verdades profundas sobre la gracia de Dios. Prepárate, si hasta aquí ya te has emocionado, lo que viene a continuación tocará aún más profundo tu corazón. En el corazón del Evangelio según Mateo, cuando abrimos el primer capítulo del Nuevo Testamento, nos sorprende algo inusual. Allí, en medio de una larga genealogía dominada por nombres masculinos, se mencionan 5 mujeres, solo 5, y la primera de ellas es Tamar. Eso, por sí solo, ya debería hacernos detenernos y reflexionar. ¿Cómo es posible que una mujer cuya historia comienza con escándalo y termina con un parto inusual haya sido elegida para estar entre los nombres que preparan el camino para el nacimiento del Salvador del mundo? La genealogía de Jesús, según Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16, no fue escrita al azar. Cada nombre allí tiene un peso espiritual, una lección, un mensaje. Y la presencia de Tamar entre ellos es un grito contra toda religiosidad que excluye, que margina, que intenta esconder los escándalos de la gracia. Porque sí, la gracia escandaliza. Alcanza a los indignos, levanta a los caídos y transforma lo que el mundo llama vergüenza en gloria eterna. Tamar, por lo tanto, no es un error en el camino. Es una elección divina. Dios la quiso allí, al comienzo de la línea, como si dijera, la historia de la salvación comienza con una mujer que se atrevió a creer en la promesa, aun cuando todos a su alrededor fallaron. Eso lo cambia todo. Eso desmantela toda idea de meritocracia espiritual, rompe con el orgullo religioso, porque Tamar no entró allí por perfección, sino por perseverancia, no por reputación, sino por fe. Y fíjate qué interesante. Si analizamos a las otras mujeres citadas en la genealogía, Rahab, Ruth, Betsabé, la esposa de Urías, y María, todas ellas tienen algo en común con Tamar. Son mujeres que, a los ojos humanos, estarían fuera del estándar. Mujeres con historias de dolor, de pérdida, de escándalo, pero Dios quiso incluirlas. Porque el Mesías no vino de un linaje de santos inmaculados, vino de un linaje de personas reales, que fallaron, que sufrieron, que fueron rechazadas, pero que eligieron creer. Esa es la fuerza del legado de Tamar. Ella representa a todos los que alguna vez fueron olvidados, a todos los que fueron dejados de lado, a todos los que fueron señalados por el dedo de la religiosidad, a todos los que, aún en medio del dolor, siguen esperando que Dios cumpla lo que prometió. Su historia nos enseña que no importa cómo comenzó, importa cómo Dios la termina. La Biblia no maquilla el pasado de Tamar, no intenta ocultar los detalles, al contrario, los expone con claridad, para que quede claro cuán misericordioso es Dios, cuán soberano es sobre las fallas humanas, cuánto puede transformar un plan audaz, como el de una mujer que se disfraza para quedar embarazada, en instrumento para el cumplimiento de la promesa mesiánica. Y aquí hay algo poderoso. Dios no se avergüenza de su linaje.
Jesús, el Hijo de Dios, no vino de una historia limpia a los ojos humanos. Vino de un pasado marcado por decisiones difíciles, por pecado, por arrepentimiento y redención. Eso muestra que no hay dolor tan profundo que Dios no pueda redimir. No hay error tan grande que Él no pueda transformar en testimonio. Y no hay historia tan rota que no pueda ser reescrita por su mano. Tamar no solo aseguró que la línea de Judá continuara, aseguró que un día vendría al mundo aquel que sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Ella fue el canal por donde fluyó la fidelidad divina. Y si eso no nos enseña sobre esperanza, nada más lo hará. ¿Cuántas veces nos sentimos demasiado lejos como para ser usados por Dios? ¿Cuántas veces pensamos que hemos fallado demasiado, que nuestra historia es demasiado compleja, que nuestro dolor es demasiado grande? Tamar está aquí para decirnos, Dios puede usar incluso el caos para cumplir su promesa. Puede transformar tu dolor en nacimiento, tu vergüenza en linaje, tu silencio en proclamación. Y hay algo aún más profundo. La historia de Tamar nos enseña sobre la justicia, no la justicia humana, rápida, hipócrita y selectiva, sino la justicia de Dios, la que ve el corazón, la que conoce la motivación, la que juzga con misericordia. Judá quiso quemar a Tamar. Dios la colocó en la genealogía del Rey de Reyes. Eso es justicia, eso es redención, eso es evangelio. Tamar también nos muestra que la mujer tiene un lugar de protagonismo en el plan de Dios. En una cultura donde las mujeres eran muchas veces silenciadas, marginadas, usadas como moneda de cambio, Tamar se levantó, no como una rebelde sin causa, sino como una mujer que comprendía su derecho, su valor, su llamado, y el cielo lo reconoció. El Espíritu Santo inspiró a Mateo a escribir su nombre entre los héroes de la fe, porque Tamar no solo sobrevivió a su generación, ella escribió el futuro. Ahora imagina esto. Cada vez que alguien lee la genealogía de Jesús, el nombre de Tamar está allí, resonando a través de las generaciones, diciendo, yo estuve aquí, Dios me vio, Dios me eligió. Y ese grito silencioso nos alcanza hoy. Nos recuerda que nosotros también podemos formar parte de la historia de redención, aún con nuestros errores, aún con nuestras cicatrices, aún cuando nadie más cree en nosotros. Tamar es la prueba de que el plan de Dios no puede ser frustrado, ni por Judá, ni por Onán, ni por la cultura, ni por la religiosidad. Cuando Dios decide usar a alguien, Él va hasta el final. Él preserva, Él honra, Él cumple. Y la presencia de Tamar en la línea del Mesías es un recordatorio de esto. Dios honra a los fieles, aun cuando todo parece estar en contra de ellos. Ella fue olvidada por un tiempo, pero eternizada en la palabra. Fue calumniada por los hombres, pero exaltada por Dios. Y su vientre, que muchos consideraron profano, se convirtió en el canal de la promesa. Si eso no es gracia, entonces nada lo es. Y por último, necesitamos entender que la historia de Tamar no es un relato aislado. Es un reflejo de cómo Dios trabaja con todos nosotros. Él toma lo improbable, lo rechazado, lo herido, lo olvidado y lo pone en el centro. No borra el dolor, pero lo transforma en propósito. No ignora los escándalos, sino que los usa como escenario para la gracia. Tamar nos invita a confiar, a esperar, a actuar con fe, incluso cuando no vemos salida. Nos enseña que justicia no es venganza, es restauración, y que, cuando actuamos en alianza con el propósito de Dios, aunque todo parezca estar en contra, Él actúa a nuestro favor. Hemos llegado al final de esta travesía, una historia que comenzó con silencio, tragedia y abandono, y terminó con redención, legado y propósito eterno. Tamar, aquella mujer olvidada por los hombres,
fue recordada por Dios. Aquella que parecía no tener más futuro fue elegida para abrir el camino al Salvador, y tal vez, al conocer su trayectoria, tú te hayas identificado en muchas partes. Tal vez hayas sentido en carne propia el abandono de quien prometió estar a tu lado. Tal vez también hayas tenido que tomar decisiones difíciles para sobrevivir, para mantener viva la fe en medio del dolor. Tal vez hayas vivido momentos en los que pensaste, ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero Tamar demuestra que Dios nunca se olvida de quienes confían en Él. Aun cuando la sociedad rechaza, cuando la familia falla, cuando las promesas humanas no se cumplen, Dios sigue obrando. En los bastidores de la vergüenza, Él prepara el escenario de la gloria. En el dolor del hoy, Él dibuja la esperanza del mañana. Tamar no fue solo un nombre en una genealogía, fue el punto de giro, la prueba viviente de que la justicia de Dios es mayor que el fallo de los hombres, que el propósito de Dios sobrevive a la lentitud de la promesa, y que la fe, cuando está firme en la verdad, vence el tiempo, el silencio, el miedo y la reputación. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras hoy en esta historia? ¿Te sientes olvidado como Tamar lo fue por Judá? ¿Estás cargando con un peso que no es tuyo, siendo juzgado por decisiones que tuviste que tomar solo? Entonces escucha bien. Dios conoce tu corazón. Él ve tu lucha, Él recoge cada lágrima, Él está obrando, incluso cuando nadie lo ve, y en el tiempo justo, Él también te honrará. Tal vez tu historia esté en un capítulo oscuro ahora mismo, pero el mismo Dios que reescribió la historia de Tamar puede reescribir la tuya. Y más aún, puede usar tu vida para transformar generaciones. Tamar no vivió solo para sí misma. Lo que ella hizo resonó en la historia de Israel. Y tu vida también puede tener ese impacto. Por eso no te rindas, no te calles, no te escondas. Levántate como Tamar, camina con valentía, aférrate a la promesa, porque el Dios de Tamar sigue teniendo el control. Y Él continúa usando a los improbables para cumplir sus planes inmutables. Si esta historia te habló, deja tu comentario aquí abajo. Escribe qué fue lo que más tocó tu corazón. Cuéntanos qué te dijo Dios a través de la vida de Tamar. Y si aún te queda alguna duda, no tengas miedo de preguntar. Tu interacción fortalece esta comunidad de fe que crece cada día. Y ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué historia bíblica te gustaría ver en el próximo video? ¿Qué personaje, qué tema, qué pasaje deseas que exploremos con esta misma profundidad y amor por la palabra de Dios? Deja tu sugerencia en los comentarios. Puede convertirse en el próximo guión del canal. Si aún no estás suscrito, aprovecha ahora para hacerlo, activar la campanita y unirte a nuestra comunidad. Cada semana traemos contenidos como este que alimentan la fe, aclaran las escrituras y revelan la belleza de la palabra de Dios. Y si deseas ir aún más profundo, hazte miembro del canal y accede a videos exclusivos, anticipados y contenidos especiales. Muchas gracias por caminar con nosotros hasta aquí. Que el coraje de Tamar te inspire, que la justicia de Dios alcance tu hogar y que la gracia del Señor Jesús guíe tus pasos, incluso en los días difíciles. Quédate con Dios y hasta el próximo video.